¿No les ha pasado, o tal vez quiero preguntarles esta mañana, si les ha pasado que a veces la voluntad de Dios se vuelve como tan difícil y a veces es tan difícil discernir en un momento qué es la voluntad de Dios, qué decisión debo tomar, qué paso debo dar, hacia qué dirección debo ir? Y a veces en esas circunstancias uno quisiera que Dios dijera, haz esto, haz aquello, y escuchar de una u otra forma a Dios de esa manera clara, como cuando un amigo nos dice, ¿sabes qué? Para mí lo mejor es que hagas esto. Eso sería genial, ¿no? Eso sería ideal, poderlo escuchar de esa manera. A propósito, he hablado con algunas personas, especialmente jóvenes, y la mayoría coinciden en eso. Ellos dicen, sería más fácil si Dios nos llevara de la mano de aquí para allá y así poder escuchar de manera clara la voz de Dios. Así uno tendría menos dudas y sería más fácil obedecer a Dios. ¿Ustedes han pensado eso alguna vez? ¿O han deseado eso alguna vez? Que simplemente Dios estuviera ahí, les tomara de la mano y les dijera, ven que es por aquí. Eso sería ideal, ¿cierto? Eso sería genial. Incluso uno mira en el Antiguo Testamento y uno dice, qué bueno poder sentarse a la mesa con Jesús como lo estuvieron los apóstoles. Y el decir es, las cosas serían más fáciles. Sería más fácil confiar, o como Noé habló con Dios, o como Abraham habló con Dios, como el mismo Adán escuchaba la voz de Dios, y cuando decimos que escuchaba la voz de Dios era como la voz de cada uno de nosotros. Eso sería ideal, ¿cierto? Pues la verdad, yo creo que hay situaciones en las que escuchar la voz de Dios y tomar decisiones de acuerdo o acorde a la voluntad de Dios sí es mucho más difícil que en otras, especialmente cuando tenemos que decidir entre dos cosas que moralmente son buenas. Por ejemplo, si a mí me ponen a decidir entre mentir y leer la Biblia, ok, pues yo sé que mentir es malo porque con claridad Dios rechaza la mentira, ¿cierto? Pero ¿qué cuando hay dos cosas que moralmente son buenas? Hay la posibilidad de dos trabajos que son buenos, hay la posibilidad de ir a una u otra iglesia y las dos definitivamente nos parecen bien. ¿Qué hacemos en esos momentos? A veces es más complicado en esos momentos. Incluso, como diría el apóstol Pablo, en esas situaciones solamente queda la voluntad o nos toca optar por lo que nos conviene más o por lo que más nos puede edificar o a veces escuchar también nuestro corazón hacia donde más se inclina, ¿cierto? Pero el punto en medio de todo esto es que Dios habla. Y yo creo que Dios habla claro y habla más de lo que nosotros pudiéramos imaginar y pudiéramos pensar. Y más importante aún, yo creo que Dios habla lo suficiente como para que nosotros podamos escuchar su voz en las situaciones cotidianas, de la vida cotidiana. Esta semana hice un ejercicio. La verdad es que no lo había hecho antes. Sí sabía, y por experiencia puedo decirlo, yo creo que la Biblia habla de todos los temas relevantes de la vida. De eso estoy completamente seguro. Pero esta semana me hice la pregunta, ¿cuánto de lo que la Biblia habla con claridad? Y digo con claridad porque hay áreas grises en la Escritura, ¿sí? Es decir, así como la Biblia te dice esto es blanco y esto es negro, también hay unas pequeñas cosas en las cuales la Biblia no da mucho al respecto, no da mucha claridad. Entonces, en esos momentos, pues tenemos que inclinar, o mejor, tratar de escuchar la voz de Dios y escoger lo que más nos conviene a la luz de toda la Escritura, o la voluntad de Dios, o lo que es bueno y es malo. Pero la pregunta era, ¿cuánto de lo que la Biblia habla con claridad me sirve para la vida cotidiana? Para situaciones del común, de la vida cotidiana. ¿Y saben algo interesante? Empecé a hacer preguntas. Entonces, empecé a hacer ciertas hipótesis y a formular preguntas
ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué haría si estoy en una fila y la persona que atiende en la caja es mi amigo? Y como es mi amigo me dice, ven, sigue. Ese tipo de situaciones. Y empecé a imaginar un montón de cosas y a tratar de decir, bueno, ¿qué dice la Biblia o qué claridad puedo encontrar en la Biblia acerca de cuál debería ser mi actuar? Y ¿saben? Yo creo que la Biblia tiene una respuesta a cada una de esas situaciones. Yo creo que nosotros podríamos claramente en el día a día tomar decisiones que son sabias si nosotros tan solo buscamos las respuestas en las Escrituras. Yo creo que Dios habla claro. ¿Saben? Uno de los calificativos que los teólogos o los estudiosos de la palabra le dan a la palabra, y tal vez es uno de los más sublimes, es que la Biblia es infalible. Es infalible. ¿Han escuchado ese término ustedes antes? La verdad es que no es muy conocido, pero se aplica a pocas cosas, y una de esas cosas a las que se aplica es a la palabra de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la Biblia es confiable. Es de las tantas cosas que significa que la Biblia es infalible. Y ¿saben? Es tan confiable que Jesús mismo, el Hijo de Dios, confió en la palabra. Claro, cuando Jesús vino, no teníamos todo el conjunto que tenemos en la actualidad acerca de lo que es la Biblia. Pero el pueblo judío, en tiempos de Jesús, y de hecho los judíos ortodoxos lo hacen todavía, para ellos solo existe el Antiguo Testamento, especialmente la ley. Así que todas las decisiones de la vida las tomaban, espirituales, morales, de la vida cotidiana, las basaban ¿en qué? En la ley, en el Antiguo Testamento, más conocido como la Torá, ¿sí? Ahora, cuando llega Jesús, se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Y saben, el Nuevo Testamento es impresionante. Es impresionante. Yo creo que nosotros nos enredaríamos mucho menos de lo que nos enredamos en la vida si tan solo buscáramos claridad para la toma de las decisiones a la luz de las Escrituras. ¿Saben? Infalible, un sinónimo de infalible es que es acertada. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es acertada? Yo creo que lo es. Yo creo 100% que lo es. Y por cuanto es acertada, si nosotros guiamos nuestra vida a la luz de la palabra, pues nuestras decisiones podrían ser acertadas. Ese es el paso, o ese es el peldaño que nos corresponde esta mañana. Abrazar, si es que deseamos seguir corriendo e ir tras la meta de parecernos a Jesús, abrazar la Escritura de una manera auténtica. ¿Saben? Jesús dependió del Padre, pero para hacerlo, Jesús se dejó guiar a través de las Escrituras. Uno pudiera decir, ok, Jesús tomó las decisiones sabias e hizo lo correcto, pues porque era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es el Rey, es el Salvador, es el Mesías prometido. Entonces, pues ¿qué? A Él le tocaba, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir. Pero vamos a notar esta mañana que en su condición de hombre, siendo humano, como cada uno de nosotros, Jesús tomó sus decisiones con base en las Escrituras. Con mayor razón, nosotros que tenemos todo el conjunto de las Escrituras, deberíamos hacer lo mismo. Entonces, vamos a imitar a Jesús, como dijo el apóstol Pablo, dándole el valor real a la palabra de Dios. El primer punto esta mañana, y lo primero que quisiera mostrar, son declaraciones muy generales respecto al valor y a la veracidad de la palabra de Dios. Y quiero que vayan al Salmo 119, versículos 102 al 104. Salmo 119, 102 al 104. Dice el salmista, no me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca.
De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que esta semana, la semana pasada, la palabra de Dios fue como miel a nuestro paladar, a nuestra boca, a nuestro ser? ¿Cuántos de nosotros pasamos esta semana? No importa, no estamos hablando de si fueron 5, si fueron 10, o 1 hora o 2 al día. Pero ¿cuántos de nosotros esta semana, la semana pasada, pasamos tiempo tan maravilloso en la Biblia que definitivamente nos deleitamos? Es como cuando probamos ese postre que es tan delicioso y decimos, ¿cuál es la receta? ¿Lo hicimos? ¿Eso pasa? Realmente la palabra de Dios es tan maravillosa y es tan dulce que el término que podemos usar es deleite. Pues eso es lo que significaba para el salmista. Un poco más atrás, en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, dice Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No se le parece y no podríamos compararlo en absolutamente nada con un buen chisme. Pero ustedes han experimentado cuánto dura un chisme en el ambiente. Eso se vuelve pan de todos los días. Y entonces cuando estamos en la compañía, cuando salimos a almorzar y en el tiempito del almuerzo, oiga, ¿ustedes sí escucharon? Tenaz eso. Y entonces salimos a tomar la ruta y buscamos al que más. Y sí se dieron cuenta, ¿no? Y 15 días después, venga, ¿y al fin qué pasó con esto? Y después de 2 meses, y sí vieron lo que pasó al final, ¿no? Venga, nos tomamos un tinto. Eso es deleite. Esas son cosas que nos llaman la atención y que de una u otra forma, así sea el pecado, la carne, la nutren y por eso están ahí en nuestra mente, en nuestra boca. Y Dios dice, eso es lo que debería pasar cuando ustedes entienden mi palabra, cuando ustedes abren la palabra, al acostarte por el camino, mejor dicho, cuando te levantes. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben? Esto no es exagerado. Esto es lo que debiera pasar con cada uno de nosotros cuando entendemos que no podríamos tomar una decisión en nuestra vida si antes no la hemos pasado por el filtro de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Pablo le escribe a Timoteo y exalta el hecho que desde su infancia Timoteo ha sido instruido en la palabra de Dios. Dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, ¿para qué? Para las decisiones que se toman en la iglesia. No. Para las decisiones que se toman en la calle, para las decisiones que se toman en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con el vecino, absolutamente para todo. Para que estés enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben? Esto solo es posible si nosotros tenemos un conocimiento sano de la Escritura. De otra manera, ¿cómo pretendemos estar enteramente preparados para toda buena obra si no pasamos tiempo
en aquello que nos capacita, en aquello que nos forma, en aquello que nos prepara, en aquello que nos da la claridad para el día a día. O simplemente, ¿cómo podríamos pretender que eso pase si no la conocemos? O no la practicamos, o simplemente no nos esforzamos lo suficiente para poder entenderla. ¿Saben algo que es muy, muy interesante? O por lo menos para mí lo es. Es el hecho de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey del universo, dependía de la palabra de Dios. Eso es genial. Yo insisto, a veces pensamos, y con eso rebajamos la humanidad de Jesús, pero pensamos que porque Él era el Hijo de Dios, entonces, pues simplemente así tenía que ser. Y que por pura inercia, pues Jesús actuó de esa manera porque, ¿qué de nosotros si Jesús no lo hace? ¿O qué del plan de Dios si Jesús no lo hace? Pero ¿saben? La razón por la que lo hizo es porque a diferencia de nosotros, Jesús estuvo 100% sujeto a la voluntad de Dios. Esa es la razón. En su humanidad, Él lo estuvo. Y en realidad fue conocer y practicar la palabra del Padre, aquello que ayudó a Jesús en los momentos cruciales de su vida. Entonces, si la Biblia fue una ayuda para Jesús, fue un soporte, fue la autoridad, ¿ustedes creen que podría serlo también para nosotros? Claro, claro que lo es. Entonces, vamos a mirar eso en la vida de Jesús. Y vamos a mirar que desde niño Jesús mostró reverencia e interés por la palabra de Dios, por las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos 41 al 47. Lucas capítulo 2, 41 al 47 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eso era una tradición. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años? 12. Imaginen a Jesús de 12 años. ¿Cuántos aquí tienen 12 años? No, Wilson. Si los ponemos por los 3, tal vez. María, ¿tú cuántos añitos tienes? ¿13? ¿12? Oh, era como María, mira. Sí. Oh, sí. ¿Y Elizabeth, tú cuántos tienes? 12 también. Wow, Elizabeth. Bueno, tenemos 2 chicas de 12 años aquí, aguantando a este pastor aburrido. Felicitaciones, ustedes lo hacen muy bien. Jesús tenía 12 años. Y dice que subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y escuchen el versículo 43. Dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, José y María. Padres, ¿ustedes qué harían? ¿Se preocuparían? ¿Sus hijos son despistados? ¿Se perdieron alguna vez? Entraron a un almacén y de repente ellos se fueron tras las golosinas y ¿dónde está? Eso debió haber sido bastante preocupante. Versículo 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Wow, debió haber sido una preocupación bastante grande. Estuvieron mucho tiempo buscándoles. En nuestro tiempo hubiesen aparecido en los niños buscan su hogar. Eso se hubiera tal vez dado a conocer, entendiéndose de qué familia se trataba. Versículo 45 dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo. No estaba en la sala de PlayStation, no estaba en el centro comercial, no estaba con sus amigos. No digo que esas cosas sean malas, claro que no son malas, pero lo encontraron en el templo. Y dice que estaba sentado en medio de ¿quién? La versión que estoy leyendo dice: en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Saben, a veces nosotros estamos muy preocupados porque no tenemos unos espacios definidos para ciertas edades. Y no estoy diciendo que eso es malo y siempre será nuestro afán. Que los niños tienen su espacio, que los adolescentes y que los jóvenes mayores, que los jóvenes adultos. Porque yo creo que esas cosas importan. Pero ¿saben? Jesús, y no es porque era el Hijo y es el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos entender que Jesús era un humano tal como nosotros en estas condiciones. Pero Jesús está ahí en medio de estos señores que estudiaban la ley. ¿Ustedes han leído alguna vez la ley como tal? Es denso. ¿Han leído Deuteronomio, por ejemplo? Levítico, Números. ¿Saben? No es muy bueno. Honestamente, hay otros libros de la Biblia que son más fluidos a la hora de leer, pero eso es denso. Pero ahí estaba Jesús, un niño de 12 años, interesado en aprender. Versículo 47 dice, todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Creo que parte del mérito se le debe dar a José y María. Ellos lo llevaban al templo. Seguramente años antes, pues desde siempre lo llevaron. Y ya cuando Jesús empezó a crecer, empezó a sentir pasión y amor por estas cosas que tenían que ver con el Padre. Entonces, lo encontraron en el templo. ¿Saben? Hay un detalle acerca de Jesús que no es menor. Y cuando nosotros miramos los evangelios y el Nuevo Testamento, pero mayormente los evangelios omiten mucha información acerca de la infancia de Jesús, acerca de su adolescencia. Nosotros no encontramos muchos detalles, pero Lucas, y creo que eso tiene que ver con el perfil profesional de Lucas, aparte de que Lucas era un historiador, él era médico, y yo creo que por eso Lucas nos da detalles que los otros evangelistas no hacen. Pero un poquito más adelante, estamos en Lucas capítulo 2, quiero que miremos el versículo 52. Versículo 52 de Lucas 2. ¿Qué dice? Y Jesús, ¿qué? Crecía. ¿Eso qué implica? Mira, nosotros decimos y volvemos al mismo punto. A veces pensamos que porque es Jesús, simplemente las cosas tenían que ser así. Y no. Nada más humano que crecer. Y si nosotros notamos, Jesús no solamente crecía en estatura, sino también ¿en qué? En sabiduría. O sea, esos tiempos en el templo no fueron en vano. Eso de crecer es un proceso. Y es maravilloso ver cómo Jesús, en su condición de humano, crecía en estatura, pero también lo hacía en conocimiento, en sabiduría. Sin duda, algunos de nosotros paramos de crecer más rápido de estatura, ¿cierto? Algunos paramos pero muy rápido. Empezamos y nuestros padres dijeron, espera que cumpla los 14, y mejor dicho, eso se va a pegar la estirada. Yo tuve esa esperanza como hasta los 22, y ya después de los 22 dije, no, eso no es para mí. ¿Ah? Pero ¿saben algo maravilloso? Algo maravilloso. Podríamos nunca parar de crecer en sabiduría. Hay una forma, ánimo. Podemos seguir creciendo. Podemos seguir creciendo en sabiduría. Nunca, pero nunca vamos a dejar de crecer en sabiduría si es que así lo deseamos. Si es que buscamos con anhelo realmente la palabra de Dios. Yo no creo que la sabiduría venga en una chuspa, ¿sí? Eso no se compra, eso no se vende. Jesús tuvo que crecer en sabiduría, en conocimiento. Nosotros también podemos hacerlo, pero es una obra de todos los días. El punto entonces aquí es que la palabra de Dios, bien trazada, nos capacita para toda buena obra. Y entonces, Lucas también
parece callar en cuanto a la infancia de Jesús. Dice eso, que no dicen los demás, pero calla y luego vuelven como cuando Jesús ya tiene 30 años, que es cuando Jesús empieza su ministerio público. Pero ¿saben? Antes del ministerio público de Jesús, ¿ustedes saben lo que pasó? Justo antes de que Jesús empezara a darse a conocer, empezara su ministerio, vino la tentación de Jesús. Y quiero que miremos rápidamente, ese es un texto que la mayoría tal vez de nosotros conocemos, hemos escuchado, pero quiero que nuevamente retomemos ese evento de la tentación porque tiene mucho de lo que estamos hablando esta mañana. Punto número 3, la tentación, el poder de la palabra aplicada. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es normal. Ahora, ¿por qué tuvo hambre? Porque el hambre es una necesidad física y propia del hombre. Dios como Dios no siente hambre porque Dios es espíritu. Dios encarnado como Jesús, 100% humano, estaba sujeto a las necesidades físicas del ser humano, así que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No les parece a ustedes eso bastante sucio? Jesús había estado ayunando por 40 noches, 40 días, tenía hambre y lo que le ofrece es justo lo que Jesús necesitaba. Así que cuando les pongan las cosas así en bandeja de plata, no siempre digan que es de Dios, ¿sí? Porque no siempre es de Dios. El versículo 4 dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde había aprendido Jesús eso? ¿Dónde lo decía? Pues eso lo decía la ley. De hecho, eso está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Eso no es un invento de Jesús. A veces nosotros como creyentes usamos frases como, yo leí en algún momento, o la Biblia dice, pero es que ahorita no recuerdo, pero recuerdo haberlo leído. Ayúdate que yo te ayudaré. Y hay otras de esas cosas. Pero a veces en el afán de sustentar algo, nosotros decimos cosas como la Biblia dice. Y no son cosas que en realidad la Biblia dice. Así que usamos la palabra de Dios a la ligera, pero Jesús conocía la ley y creo que él estaba preparado, no para usar una frase de cajón o a la ligera, sino con plena autoridad. Cuando Jesús le dijo al enemigo, escrito está, es porque Jesús estaba dispuesto a someter su vida a la autoridad de la palabra. Esa es la verdad. Seguimos en el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¡Wow! El enemigo también conoce la escritura, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Jesús pudo haber dicho, lejos de mí, apártate. ¿Acaso no sabes que yo soy el Rey? Que yo soy el Hijo de Dios y que más temprano que tarde, te derrotaré. Así que, ¿para qué me tientas? No te metas conmigo, no pierdas tu tiempo, no te atrevas. Jesús pudo haber hecho eso. Pero, en cambio de eso, ¿qué hizo? Apeló a la palabra, a la autoridad suprema de la palabra de Dios.
Esta vez Jesús citó Deuteronomio 6, versículo 16. En el templo, esos tiempos que Jesús iba y a veces se le perdía a sus padres y los ponía en problemas, no fueron en vano. Y saben, nuestro tiempo de devoción honesta en las Escrituras tampoco lo será. Y digo honesta porque el diablo también conoce las Escrituras. Lo acabamos de leer. Él las conoce, pero evidentemente no las emplea ni las empleará con sabiduría. Y aunque es la misma palabra que los dos están citando, Jesús y el enemigo, existe una diferencia abismal entre la forma en que la aplica uno y la forma en que la aplica el otro. Jesús había crecido en sabiduría, así que nosotros necesitamos tener cuidado. No todos los que citan las Escrituras aman y buscan la verdad, ¿sí? Ese es un principio importante. No todos los que usan la Biblia la aplican y buscan y aman la verdad. De hecho, si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en ese mismo error. Porque a veces cuando necesitamos tomar una decisión, es facilito acomodar y traer, como decimos, textos de los cabellos para decir, es que Dios dijo. Conozco un grupo de personas que invadieron un lugar, son personas creyentes, e invadieron un lugar apelando a la experiencia de Nehemías. Porque ellos decían, Dios nos prometió ese lugar nos pertenece. ¡Wow! No todos los que usan la palabra la usan para aplicar la verdad. Versículo 8, ahí donde estamos, dice, otra vez le llevó el diablo. Ese diablo es insistente. Si nosotros nos descuidamos, él no. Si nosotros paramos un día y nos tomamos unas vacaciones espirituales, ¿han escuchado ese término antes? Vacaciones espirituales, ¿sí? El diablo no. Y nosotros necesitamos entender eso. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, nuevamente escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El poder de la palabra. El poder de la palabra. La pregunta es, ¿tú la conoces? Y si la conoces y la entiendes, ¿estás dispuesto a aplicarla aún en los momentos más difíciles de tu vida? Aquí nuevamente está el enemigo tergiversando la palabra, está usando la palabra, obviamente con malas intenciones, pero Jesús no solo conocía la palabra, sino que conocía de quién provenía la palabra. Y algo maravilloso es que nuevamente Jesús responde con la palabra. Esta vez, el texto que Jesús está citando del Antiguo Testamento es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Y es verdad que la palabra es más cortante que espada de dos filos. Después de 3 intentos, el enemigo atacar a Jesús, Jesús le responde con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Y el enemigo le dejó, se fue. Así que, en serio, la palabra de Dios, cuando le damos la autoridad, funciona. Y debe ser autoridad en nuestra vida. Finalmente, Satanás se aparta. Y ocurre algo, en serio, maravilloso ahí. En el versículo 11 de Mateo 4, el último versículo que relata la tentación, dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron, ¿qué? Ángeles, ¿y qué hacían? ¿A quién les servían? A Jesús. ¿Recuerdan ustedes el segundo acto de la tentación? El diablo, ¿qué le dijo a Jesús? Lánzate, porque escrito está. A los ángeles enviará
¿Y qué? Y te sostendrán. ¿No les parece a ustedes maravilloso? Dios, el Padre, finalmente termina haciendo lo que Jesús necesita. Y saben, a veces nosotros vacilamos con esas cosas. Nosotros decimos, es que si no lo tomo por mi cuenta, entonces Dios no lo va a hacer. Pero aquí Jesús nos da una lección impresionante. El diablo usó la verdad para hacer tropezar a Jesús. Jesús, en cambio, usó la verdad para honrar al Padre. Y el Padre mostró su poder, su misericordia y el sustento para Jesús. Efectivamente, los ángeles llegaron, pero no cuando el enemigo dijo, no cuando Jesús quiso, solo cuando Dios el Padre deseó hacerlo y consideró hacerlo. Así que, iglesia, amigos, hermanos, eso no es diferente para nosotros. ¿Queremos ver a Dios obrando? Necesitamos trazar con rectitud la palabra de verdad. Lo que Satanás prometió a Jesús, torciendo y manipulando la palabra, Dios lo trajo a Jesús bajo su voluntad y en su tiempo. Así que hay recompensa, hay deleite, hay gozo, hay respuestas, hay fruto cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios. Entonces, la palabra no necesita ser adornada, menos manipulada, solo necesita ser aprendida y aplicada. Ese es el punto. Y punto número 4, Jesús, de todos los autores del Nuevo Testamento o de los personajes del Nuevo Testamento, fue quien citó de manera especial el Antiguo Testamento. Eso es genial. La Biblia, en ese entonces la ley, era la regla de fe para el creyente. Jesús conocía la ley y por eso la usó para enseñar en el Nuevo Testamento y conducir su vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Como iglesia tenemos todo el canon de la Escritura completa. Es una pieza maravillosa. Pero la demanda es la misma. La demanda de Dios es que debemos vivir de acuerdo, conforme a la Escritura. Tenemos que someter nuestra vida a la Escritura. Necesitamos aplicarlas. Y ya a modo de terminar, quiero que lean conmigo la forma en que el apóstol Pablo se refiere al uso de la palabra. Y esto ocurre en la iglesia de Berea. Y es una exaltación del apóstol Pablo a esa iglesia por la forma en cómo ellos estudiaban las Escrituras. En Hechos capítulo 17, y vamos a leer versículos 10 y 11, dice en el versículo 10 de Hechos 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir huyendo. Los sacaron de ese lugar de Tesalónica y ellos tuvieron que salir huyendo porque tuvieron problemas por predicar el evangelio, pero de Tesalónica salieron hasta Berea. Y dice que ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok. ¿Ustedes han dudado alguna vez de lo que les enseñamos aquí? Con toda honestidad. Wow, gracias. ¿Cuántas veces ustedes salen con un texto en el pensamiento, en la cabeza y en el corazón y dicen, ¿saben qué? Esto no me quedó muy claro, esto me raya, y llegaron a la casa
y buscaron en las Escrituras, fueron a Google. Está bien. O simplemente se fueron con eso que no les cuadraba y dijeron, pues allá el pastor sí nos engaña. Pues yo espero que no. Yo espero que no. Por eso insistimos en que los textos están aquí al frente, en que ustedes traen sus Biblias o sus aplicaciones, porque saben, es nuestra responsabilidad escudriñar cada día las Escrituras para entender lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Recuerden, no todos los que dicen la verdad aman y buscan la verdad. Aún se puede usar la verdad para mentir. Y nosotros vemos eso en la Escritura. Se puede mentir con la verdad. Así que necesitamos mostrar amor por las Escrituras. Otras versiones dicen, en vez de noble, que eran de mente abierta o sentimientos más nobles. Y saben, eso tiene una connotación importante aquí. Regularmente cuando pensamos en un noble, pues eso es como una sucesión, ¿cierto? En algún sentido, ese es el término y el uso que le damos. Es una persona noble, viene de noble cuna, ¿cierto? Nació de una familia prominente, así que es alguien importante, viene de una descendencia importante. Pero aquí no era eso. Estos creyentes, de hecho, Berea era una ciudad que, aunque era importante, habían otras ciudades ahí en ese sector que eran mucho, mucho más importantes. Y de hecho, no pasaron mucho tiempo los apóstoles, Pablo, en Berea. Así que no era una de las ciudades más importantes, no eran las personas más importantes las de Berea. Pero aquí la palabra se usa para denotar una cualidad de la mente y el corazón de ellos, para decir que eran y que estaban simplemente dispuestos a preguntar abiertamente por la verdad de las Escrituras expuestas por Pablo y por Silas. ¿Alguna vez pensaste en que podía ser noble? Pues estudia la palabra, escudriñala, ámala, dale el valor real que tienen las Escrituras. Y entonces vas a ser de mente abierta. Tu pensamiento, tus facultades y mis facultades como ser humano van a estar sensibles a la voluntad de Dios, a su palabra, a lo que Él nos quiere dar en cualquier momento que necesitemos. Usted y yo podemos imitar a Jesús entre tanto que amamos y abrazamos las Escrituras, las estudiamos y las ponemos por práctica. ¿Quieres correr la carrera de la fe? El estudio sano de la Escritura nos da las fuerzas y la claridad que necesitamos para hacerlo, para sobreponernos a los diferentes obstáculos que nos puede presentar la vida. No estamos diciendo que entonces, si conocemos la Escritura, esos obstáculos van a desaparecer. Tal vez vamos a evitar algunos. Tal vez aquí esta mañana algunos de nosotros podemos ver al pasado y decir, si hubiese sabido eso antes. O peor aún, algunos podemos decir, yo sabía que Dios dice eso, pero aún así lo hice. ¿Saben? Puedo por lo menos contar 2 experiencias de mi vida en las que lastimosamente eso pasó. Y una de ellas, muy, muy rápidamente, fue con servir de codeudor. Yo sabía, Dios dice, no lo hagan. Ahora, hacerlo no es necesariamente pecado, pero el hacerlo nos coloca en una posición muy vulnerable. Y yo sabía eso y todo el tiempo supe que no debía hacerlo. Y lo hice. Y después decía, yo sabía. Entonces, ¿para qué lo hice? Y conozco a muchas personas, algunos de ustedes, con los que hemos hablado y coincidimos es que si hubiese sabido esto antes, yo hubiese tomado decisiones tan diferentes en mi vida
y tal vez no estuviera lidiando con tantas situaciones en la actualidad. Pues bien, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos conocerla y necesitamos deleitarnos en ella. El sano uso de la Escritura no nos quitará la carga, pero nos ayudará a lidiar con ella. Así que, a estudiar, a deleitarnos, a pasar tiempo con Dios de calidad en las Escrituras. ¿Saben que ahorita hay herramientas muy valiosas? Ahorita está la audio Biblia. ¿Y saben que hay una versión de esa audiobiblia, que es ambientada? Y la verdad es genial. Uno puede escuchar diferentes voces y uno puede casi que trasladarse a la misma escena y escuchar los gritos de batalla, el sonido de la trompeta. Eso es genial. Y yo sé que a veces mientras uno va conduciendo, pues no va a poder leer. Pues esa es una buena excusa, ¿cierto? No podemos leer la Biblia mientras conducimos, como quieres. Pero ahora podemos escucarla. Y eso, en serio, nos debe ayudar. Tomamos un momento para orar. Padre, mi intención y mi deseo, y yo te alabo, Señor, por los tiempos que me has dado y que hemos podido pasar juntos, deleitándonos en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes la capacidad de revelar algo nuevo, de deleitarme cada vez que con un corazón abierto, con una mente abierta, que entre otras palabras es lo que significa noble también, yo llego a ti y quiero escucharte y me dispongo a escucharte y que tú hables. Y tú lo haces, Jesús. Tú lo haces, Padre. Y te doy muchas gracias por eso. Porque puedo decir que tu palabra es acertada. Porque puedo decir esta mañana que tu palabra es viva. Y que transforma y que redarguye y que me enseña y que me corrige y que me instruyes y que me capacitas para toda buena obra a través de tu palabra. Así que muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pero también, Señor, yo soy consciente que necesito pasar más tiempo contigo, más de esos tiempos. Yo sé que necesito ser más disciplinado, porque hay cosas todavía que tú quieres enseñar y que quieres mostrar. Y también ruego, Señor, por cada uno de nosotros esta mañana aquí, por cada uno de mis hermanos. Padre, que nuestro tiempo y que tu palabra realmente sea un deleite para nosotros. Que así como disfrutamos el café mañanero o el té en la noche, que nosotros sentimos ese agrado y ese gusto por tu palabra cada día. Ojalá, Señor, que nos parecemos a esos creyentes de Berea que escudriñaban, que estudiaban y que no, como decimos en el común, que no mandaban entero, sino que simplemente masticaban, que le sacaban el zumo, el gusto a tus palabras, a cada cosa que tú ponías enfrente de ellos a través de Silas, a través de Pablo, a través de sus líderes. Señor, que nosotros podamos ser ese tipo de hijos, ese tipo de creyentes. Y oro, Señor, porque si esta mañana hay en este lugar alguien que no te conoce, alguien para quien tú no eres el Salvador de su alma, alguien que tal vez vea la eternidad con temor, porque no sabe qué va a pasar, yo te ruego, Señor, que esa persona nos habla, que tal vez pregunta a la persona que le invitó, o que simplemente si esa persona no tiene claridad en cuanto a su salvación, en cuanto a su eternidad, que nos busca en algún momento esta mañana y habla de esas cosas, que se acerca a cualquiera de nosotros y dice, mira, yo quiero saber un poco más de eso. Padre, toca esos corazones, toca esas vidas, así como has tocado las nuestras, Señor. Y que definitivamente esas personas y nosotros seguimos experimentando el poder de tu palabra aplicada a nuestras vidas, así como tú lo hiciste, Jesús.
Así que danos la fuerza y ayúdanos esta semana a poner esta verdad en práctica. Oramos en tu precioso nombre. Amén.